para que prepare su Biblia rápidamente. Gloria sea nuestro Dios. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos lo saben? Vaya por ahí al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 17 al 26. Si usted no ha venido los miércoles, hermanos, le invitamos para que se integre. Estamos viendo los atributos de Dios y estamos analizando, estamos estudiando varios de los atributos de nuestro Dios, muy interesantes, hermanos. Hoy yo quiero hablarle en parte de estos atributos de Dios. Quiero hablar acerca de esto un poquito, solo no tan profundo como lo hemos visto en nuestras clases, hermanos. Así que si usted quiere saber, véngase los miércoles, hermanos, véngase puntual, llegue a tiempo, hermanos, para que se goce con nuestras enseñanzas de la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, ¿ya lo tiene preparado, hermanos? Amén. Póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo, hermanos, juntos. Vamos a alternar en la lectura. Yo leo los versículos nones, usted me acompaña en los versículos pares, ¿sí? Yo leo los nones, ustedes los pares. En el último de los versículos nos unimos todos juntos en voz alta. Le voy a pedir que lea, hermanos, escuchando a su vecino, respetando los signos de puntuación, la gramática, hermanos. Lea fluido, hermanos, y escucha a su vecino para leer al unísono. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Fíjese lo que le respondió: hombre, tus pecados te son perdonados. Dice el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Todos juntos. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, queremos pedirte que hables a nuestros corazones, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Tú eres un Dios poderoso, Señor, que conoce todas las cosas, nuestros pensamientos, aún aquello que no hemos hablado. Tú ya sabes antes de que la palabra esté en nuestra boca, Señor. Yo te ruego, Señor, en esta tarde que tú hables a nuestros corazones, que quites toda distracción en esta tarde, Señor, de en medio de nosotros, y nos ayudes, Señor, a entender lo que tú quieres hablar a nosotros esta mañana, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momento, hermanos. Vamos a estar adentrándonos en este mensaje. Antes de entrar en el mensaje, hermanos, quiero comentarle: este próximo viernes, hermanos, próximo viernes tendremos, hermanos,
Bueno, en esta semana 2 actividades especiales. La primera de ellas, hermanos, el viernes tendremos la presentación del informe financiero de lo que fue el año 2020 y el año 2021. Sí, se le va a estar presentando a la congregación. Invitamos a todos los miembros de la iglesia, hermanos, para que estén aquí el próximo viernes. Entonces, si a usted no le gusta venir a la oración, hermano, véngase a la oración. Tendremos un tiempo, unos minutos antes de iniciar el informe para orar, hermanos, y luego comenzaremos el informe, hermanos, para darlo a la iglesia, hermanos, a los miembros de la congregación, para que estén enterados del movimiento, hermanos, de los recursos financieros que nosotros aportamos mes tras mes, lo que traemos al alfolí, hermanos, lo que nosotros damos en aportaciones. Se va a estar dando ese informe, se le va a informar también, hermanos, cuánto fue lo que se invirtió o lo que se ha invertido hasta ahorita en lo que es la construcción de la iglesia. Todavía no está terminado al 100%, hermanos, ya hemos hablado respecto a ello en algunos servicios. No hay, hermanos, el flujo de los recursos como se quisiera para poder avanzar y terminar la obra pues que se ha venido haciendo en este lugar. Así que el viernes, hermanos, a las 8 de la noche tendremos unos 15 minutos, 20 minutos de oración y se tendrá o se estará dando el informe financiero. Los que estén aquí presentes, hermanos, bueno, lo van a escuchar. Los que no estén, hermanos, pues no estarán o no podrán enterarse, a menos que pues le pregunte a alguien por ahí lo que pueda acordarse la persona, pues que le platique, hermanos, pero estaremos impartiendo el informe financiero a la iglesia. Apártelo el viernes, ¿a qué hora, hermanos? A las 8. Oramos de 8 a 8:20, hermanos, e iniciamos nuestro informe financiero este viernes. Y el domingo, hermanos, tendremos también, celebrando al finalizar el culto, hermanos, nos estaremos unos 20 minutos, hermanos, trataremos de que el servicio sea un poco más corto, para también, hermanos, tener nuestra reunión de elecciones de nuestras sociedades para el año 2022. Sí, entonces invitamos a toda la congregación, hermanos, para que no falte el próximo domingo. Si usted mira que hay alguna ausencia en este lugar, invítelo para el próximo domingo que estén aquí, porque terminando el servicio por sociedades estará eligiendo a las diversas sociedades que estarán trabajando en el siguiente año. Sí, hermanos, entonces para que se venga listo y se venga preparado. Por ahí, hermanos, nos estaremos acercando con algunas de las propuestas ya realizadas o hechas por el cuerpo ejecutivo. Nos vamos a estar acercando por ahí con algunos de los hermanos para ver si están en la disposición de trabajar en el siguiente año 2022. Amén. Entonces, hermano, cualquier duda, igual se puede acercar conmigo al finalizar el culto. Y el próximo domingo, terminando nuestro servicio, nos quedamos solo unos 20-25 minutos. Si nadie se mueve, hermanos, si no se hace movimiento rápido, vamos a realizar en cada sociedad la elección y nos vamos rápidamente. Amén, hermanos. Entonces se viene preparado próximo domingo, hermanos, para elecciones, y el viernes tendremos nuestro informe financiero. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? Quisimos hacerlo en noviembre porque estábamos empezando anteriormente el trabajo hasta febrero, porque solo se podía reunir el equipo en enero. Entonces ahora quisimos prever eso y poder elegir ahora en noviembre para en diciembre tener la reunión de planeación y en enero comenzar a trabajar con las diversas sociedades. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno al mensaje, hermanos, en esta tarde de domingo. Y yo quiero hablarle hoy, hermanos, le he titulado a este mensaje el poder que hay en Cristo Jesús. A lo largo de la historia, hermanos, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, aún en la iglesia apostólica, la gente, el mundo, las personas, muchas personas malintencionadas, guiadas, hermanos, por el enemigo, por Satanás, ha pretendido querer engañar al mundo entero, hermanos, haciendo creer que Cristo no existió. Dicen algunos que es solamente una historia, aunque la historia nos dice, hermanos, está muy claro en la historia, porque cuando usted estudia historia se basa en el antes y en el después. ¿De quién, hermanos? De Cristo. Quiere decir que en la historia Cristo existió
y hay un parteaguas en ese lapso que Cristo estuvo aquí en la tierra. Muchos hombres han pretendido a lo largo de los años, hermanos, tratar de engañar, quitando a Cristo muchos o demeritando en muchas de las características que Cristo tenía al venir a esta tierra, como el hecho de su deidad. Muchos dicen que Cristo era un gran profeta, que Él era un gran hombre, pero que no era Dios, que Cristo no era Dios. Y muchas personas creen esto, que Cristo solamente era un gran profeta y que en Él hubo mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero en realidad Él no era Dios. Otros hermanos han tratado de enseñar diciendo que Cristo sí vino a esta tierra, que Cristo sí era Dios, que Cristo se manifestó mientras Él anduvo aquí en la tierra, que Él hizo milagros, prodigios y señales, y que Él, hermanos, por medio de los apóstoles, les dio ese poder para seguir haciendo y operando esos milagros y esas maravillas, hermanos, en la iglesia primitiva. Pero que una vez, hermanos, muertos los apóstoles, los milagros, las señales y los prodigios desaparecieron de esta tierra, y que ya no hay más poder, que el poder que Cristo tenía radicaba meramente en Él, y que solamente en el transcurso en el que Él estuvo aquí en la tierra fue que se manifestó ese poder. Y dicen ellos, hermanos, descalifican que realmente hoy en día Cristo siga haciendo milagros en medio de nosotros. Nosotros, hermanos, la iglesia que nosotros nos denominamos, hermanos, iglesia pentecostal, quiere decir que nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos en las manifestaciones, en los milagros, en los prodigios y en las señales que la Biblia nos enseña que la iglesia podía, hermanos, realizar. Usted y yo, hermanos, que estamos aquí congregados, yo creo firmemente que Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que Dios sigue sanando enfermos, que Dios sigue resucitando muertos, que Dios sigue obrando en la vida de todo creyente que se dispone en su corazón y que puede creer al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios sigue obrando milagros. El poder que había en Él mientras estuvo aquí en la tierra, hermanos, sigue estando vigente hoy en día. La Biblia nos dice de una historia de un hombre paralítico que tenía unos amigos. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, hermano, porque yo quiero preguntarle o hacerle reflexionar cuáles son los amigos de los cuales usted está rodeado. Porque dice la Biblia que este hombre paralítico, no fue él quien se movió a Cristo, sino que ¿quién lo movió, hermanos? Sus amigos. Hermano, por eso le pregunto, ¿de qué amigos está rodeado usted? Por ahí yo le aconsejaba a unas personas de la iglesia, hermanos, que atravesaba momentos, circunstancias difíciles, y dice, que ella decía, tengo amigos, esta persona decía, tengo amigos que no conocen de la palabra. Y yo le decía a esta persona, sería bueno que tú te rodees de amigos creyentes, hermano, porque un amigo que no conoce a Cristo, ¿qué cree que le va a aconsejar frente a una circunstancia? A lo mejor en su matrimonio, si usted está teniendo problemas, le va a decir, pues sepárate, divórciate. Pero una persona creyente le va a decir que el matrimonio es para toda la vida, y que lo que tenemos que hacer es sujetarnos a la voluntad de Dios y dejar que Cristo opere en nuestro matrimonio y en nuestro hogar. Nosotros no creemos, hermano, que el matrimonio es para un ratito o por un momento. Nosotros creemos que el matrimonio es para toda la vida. Nosotros no nos metemos en el matrimonio creyendo que si no funciona, entonces nos vamos cada quien para su lado, sino que nosotros nos casamos, hermano, con nuestra esposa. Yo me casé con Dina creyendo, hermanos, en mi mente siempre que me haría viejito con ella, y que tal vez ese es el deseo de mi corazón, ya yo viejito, morirme primero, ¿verdad? Y que esté ahí mi esposa a mi lado, conmigo, hermanos, en mi lecho de muerte. Ese es mi deseo, ese es mi plan, hermano. Yo no pienso en que tal vez llegando a cierta edad, entonces si no funciona, ahí nos vemos.
Nosotros nos rodeamos de personas que nos impulsan a caminar en el Evangelio con paso firme, sin titubear y avanzando hacia Cristo Jesús. Hermano, ¿de quién está rodeado? Porque este joven, este hombre paralítico, estaba rodeado de amigos que cuando supieron que tenía esa condición, ellos no le dijeron, pues bueno, arréglateslas a ver cómo tú puedes, sino que fueron con él y lo cargaron, hermanos, en una camilla y lo llevaron hasta Cristo Jesús. Ellos habían escuchado que Cristo sanaba enfermos. Y entonces cuando llegan a aquel lugar, hermanos, dice que la casa de aquel lugar donde Cristo había llegado a predicar la palabra estaba repleta. No sé si alguna vez ha llegado a algún lugar lleno, hermanos, repleto de personas. Hoy en día, bueno, con la pandemia ya no vemos tanto eso. Dicen por ahí, ¿verdad? Pero sí se ven, hermanos, en las calles. Ahorita usted va al centro y todas las tiendas están abarrotadas, están llenas de personas, de gente, hermanos. Y dice que al ver que todo estaba lleno, que no había forma de entrar y de llegar hacia Cristo, los hombres se propusieron a hacer algo. Ellos vieron la parte de arriba, dijeron, abrimos un hoyo y lo bajamos por ahí, lo acercamos a Jesús. Hermano, los amigos creyentes, los que nos rodeamos de aquellos que creen a la palabra, que son personas de fe, nos van a impulsar y nos van a conducir, hermanos, en nuestras circunstancias adversas. Nos van a llevar con su consejo e incluso, hermanos, con su apoyo, nos van a conducir hacia Cristo Jesús. Ellos nos van a decir, no te rindas, no desmayes, no decaiga tu corazón, cree en Cristo Jesús, Él puede obrar en tu vida. Me imagino que cuando el paralítico vio que no se podía tener acceso, él se entristeció, pero los amigos al verlo a él como lo amaban, dijeron, no, esto no se acaba, podemos subirte por arriba y meterte por el techo. Hermanos, yo no sé si usted ha cargado alguna vez una persona en peso muerto, pero no es fácil. Cuando una persona está desmayada, inconsciente, y usted trata de levantarla, la persona pues está como floja y se le va en medio, ¿verdad? Y usted tiene que aplicar ahí la fuerza y tener cuidado ahí de que no se le caiga y de que no se lastime la espalda. Bueno, pues entre 4 iban a subir a este hombre hacia el techo y lo iban a descargar a los pies de Jesús. Imagínense, yo quisiera de estos amigos, hermano. A mí me encantaría tener estos amigos que cuando yo tuviera una situación, ellos abrieran un hoyo en el techo para bajarme a mí y llevarme hasta Jesús si fuera necesario. Y yo creo que cada uno de nosotros desearía tener este tipo de amigos. Pues bueno, este hombre los tenía. Y cuando este hombre estuvo frente a Jesús, hermano, al ver la necesidad, nos dice la palabra en el versículo, hermanos, 18 dice, y sucedió que un hombre que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, hermanos, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver en la fe de ellos, hermanos, le dijo, fíjese lo que le dijo Jesús a aquel hombre, tus pecados, ¿qué, hermanos? Te son perdonados. Y yo quiero entrar, hermanos, en esta parte de este mensaje. No quiero alargarme en él, quiero ser breve porque quisiera que orásemos y tener un tiempo de oración al final. A la luz de la Escritura, usted y yo podemos encontrar, hermanos, qué es lo que el poder de Cristo puede hacer hoy y que sigue haciendo hoy en medio de nuestras vidas. Muchos tienen a Cristo en un crucifijo, hermanos, ahí colgado, muerto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, fui con unos amigos, íbamos pasando por una iglesia tradicional y mis amigos dijeron, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú no entras a estos lugares. Yo le dije, ¿por qué no? Puedo hacerlo, ¿verdad? Y entré al lugar y a mi mano derecha, hermanos, al ingresar a ese templo, había como un ataúd y dentro de ese ataúd había una figura, dicen ellos, de Cristo, ahí sepultado. Y toda la gente cuando ingresaba echaba unas monedas en el ataúd de vidrio, con el mono ese ahí muerto, hermanos, le echaban dinero allá adentro y se pasaban y se sentaban.
Hermano, muchos tienen a Cristo ahí muerto, colgado en una cruz. Pero nosotros, la Biblia nos enseña que Cristo, hermano, resucitó al tercer día de haber muerto en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que se sentó a la diestra del Padre, hermanos, y Él tiene el señorío y el poder y toda la autoridad, hermano, en su mano. Él es poderoso, hermano, para obrar y operar en medio de nuestras vidas. Aquel Jesús que anduvo aquí en la tierra, hermanos, que sanó a aquel paralítico, Él sigue teniendo el poder para sanar, para obrar en nuestra vida, para hacer milagros en medio de aquellos corazones que se sienten abandonados, hermano, que sienten que se terminó todo en su caminar. Cuando usted, hermano, llega a tener aquellos momentos de lucha donde cree que su carrera cristiana terminó, acuérdese que el Cristo que adoramos no está muerto. Él está vivo y Él sigue resucitando muertos. Él sigue levantando, hermanos, al que está perdido, al que está en la ruina. Él sigue rescatando del lodo cenagoso al que está sumergido, hermano, en esos hoyos de maldad, de tinieblas. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero mencionar el primer aspecto. Hoy el poder que hay en Cristo puede perdonarnos. Él todavía sigue obrando, hermanos, y Él puede perdonar nuestros pecados. Él puede perdonar la maldad en aquel que viene delante de Él, hermanos, a pedir perdón. Yo una vez escuchaba el testimonio de un hombre que estaba encerrado en un cerezo ahí en la frontera entre México y los Estados Unidos. Dice que aquel hombre había sido un pandillero, un asesino. Él había matado mucha gente, contratado por el crimen organizado para quitarle la vida a muchos hombres y mujeres. Y dice, yo no tenía misericordia ni piedad. En su testimonio lo menciona. Él, un hombre tatuado, perteneciente a una de las pandillas muy famosas en los Estados Unidos, allá en Honduras, la Mara Salvatrucha. Y él dice, yo no tenía piedad de nadie. Cuando alguien se enfrentaba a mí, le quitaba la vida sin piedad y sin misericordia. Pero un día, mientras yo estaba encerrado en una celda oscura, ahí lo tenían a él encerrado. Lo sacaron porque habían anunciado que había un servicio de adoración, que venía una predicadora a predicar el evangelio a los presos. Y dice que cuando aquella mujer se paró, él sintió rabia en su corazón y algo le decía dentro de él que la matara. Era una campaña que tenían ahí en aquel lugar. Al siguiente día, él, mientras no podía dormir en la noche, y algo le decía, tienes que matar a aquella mujer, consiguió un cuchillo y dice que lo escondió entre su ropa y se fue a la campaña ese día en la tarde. Y la mujer comenzó a predicar la palabra, comenzó a hablar de Cristo. Y mientras él ahí esperaba que hicieran el llamado al altar, algo en su mente le decía, quítale la vida, la vas a matar. Dice, yo ya podía ver en mi mente cómo le iba a quitar la vida a aquella mujer. Pero entonces aquella mujer empezó a hablar de un amor que podía transformar y podía cambiar las vidas de aquellos que vinieran a él. Y entonces en mi corazón yo me empecé a preguntar, ¿será que Dios pudiera perdonarme a mí, que le he quitado la vida a los hombres y a mujeres inocentes? Y entonces comenzó a tener una lucha dentro de sí, hermano. Cuando llegó el momento de pasar al altar, la mujer aquella, dice, era una mujer pequeñita, pero su rostro resplandecía como la luz. Había algo en ella y comencé a caminar hacia adelante y de mi mano atrás, tratando de buscar el puñal en mi mano para quitarle la vida. Cuando llegó frente a ella, dice que la mujer llegó frente a él y lo abrazó y le dijo, Dios te ama y puede perdonar tus pecados. Dice, solté el arma que traía en mi mano y caí de rodillas delante del Señor. Y desde aquel día, hermano, aquel hombre se convirtió en un predicador para Cristo. Hoy es un evangelista que le predica a los presos en las cárceles que en Cristo hay perdón de pecados y libertad. Hermano, no hay maldad, no hay pecado, no hay nada que pueda haber que Cristo no pueda perdonar, hermano. El propósito o el motivo aquí sería, hermano, que qué decisión tomaría usted. Aquel paralítico, hermano, hizo lo imposible por llegar hasta Cristo. Incluso cuando el paralítico se dio por vencido, aquellos hombres amigos de él lo animaron e hicieron lo imposible por llevarlo hasta los pies de Jesús. Hoy, hermano, el poder de Cristo está vigente y Él sigue perdonando al pecador. Él sigue transformando, Él sigue limpiando los pecados, hermanos, de aquellos que vienen a Él, hermano, con un corazón deseoso del perdón. Cristo
Cristo nos enseñó, hermanos, y dejó ver que Él tiene el perdón, Él tiene el poder, para perdonar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, dice la palabra, hermanos, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia nos dice, hermanos, que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. En la Biblia nos enseña, hermano, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que por medio de Él usted y yo pudiésemos tener una esperanza. El poder que hay en Cristo, hermano, fue el mismo que creó el universo entero, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y asimismo es el que nos puede perdonar los pecados a usted y a mí. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Él nos limpia, hermanos, de todo pecado, de toda maldad. Él nos perdona, hermanos, incluso de aquello que creemos que es imperdonable. Aquel hombre dice, yo no tenía misericordia yo era verdugo de aquellos hombres y mujeres, y no había en mí misericordia. Pero Cristo lo perdonó y lo transformó y lo hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. No importa cuáles sean sus pecados, hermano, o nuestras equivocaciones, Dios tiene el poder para limpiarnos y para perdonarnos. Dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, no importa cuán malo haya sido su pasado, porque Cristo puede transformar ese pasado, hermano, de tinieblas en luz. ¿Cuántos lo pueden creer, hermano? Quiero mencionarle un segundo aspecto del poder que hay en Cristo, porque ese poder a usted y a mí puede transformarnos. Para mí, hermanos, es realmente inentendible cómo puede ser que alguien denominado, llamado cristiano, siga viviendo una vida de pecado, una vida de maldad, una vida, hermano, donde hay maldiciones, donde hay tanta maldad. Es inconcebible que una persona que dice conocer al ser más hermoso de este mundo y del universo, que es Cristo Jesús, un hombre que estuvo aquí, que se hizo hombre aquí en la tierra, hermanos, porque amaba al ser humano y se entregó en la cruz del Calvario. Es increíble e inconcebible que alguien que dice creer en Cristo viva una vida de pecado y de maldad. Una vida donde se reúne, hermano, como dice el libro de los Salmos, que se reúne con el escarnecedor para planear, para idear, para hacer caer al justo, para hacer sangrar al inocente, para despojar al inocente de lo que le pertenece, hermano. Esto es inconcebible, no puede ser posible, porque cuando venimos a Cristo ya nada puede ser igual. Todo es transformado, hermano. Primeramente Él nos perdona, nos lava, hermanos, nos hace nuevas criaturas, como lo dice la Escritura. He aquí todas son hechas nuevas las cosas en nosotros. Pero también no solo Cristo nos limpia de nuestro pecado, sino que Él opera en nosotros, hermano, una transformación. No puede ser posible, hermano, que si usted dice ser cristiano, siga maldiciendo a su vecino. Cada vez que sale afuera en la mañana y ve que le echó la tierrita y ahí está usted, y empieza a maldecir al vecino. No puede ser posible, hermano, que usted todavía ahí en su trabajo siga pensando en tomar lo que no le pertenece o en evitar hacer lo que le corresponde hacer en su responsabilidad. Necesitamos ser cristianos, hermano, no solamente de nombre, sino que esa transformación que Cristo opera en nosotros sea visible en cada uno de nosotros. Hermano, decía por ahí un hermano cristiano, si es cristiano, que se le note. ¿A cuánto se le nota lo cristiano, hermano? Levante su mano.
Ay, no todos lo levantaron, ya me asustó, hermano. Hermano, que se nos note lo creyentes, lo cristianos. Nosotros somos diferentes porque Cristo ha hecho en nosotros, hermano, una transformación. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, hermano, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que además Cristo transforma nuestra vida. No podemos decir que tuvimos un encuentro con Cristo y seguir haciendo lo mismo, hermano. No podemos, hermano, decir, yo me encontré con Jesús y me hizo algo en mi vida y sigo haciendo lo mismo, sigo teniendo el mismo comportamiento. No puede ser posible, hermano. Necesitamos entregarnos plenamente al Señor. Los apóstoles, fíjese usted, aquí hay un ejemplo claro en la Escritura. Los apóstoles se encontraron con Cristo y sus vidas nunca más fueron las mismas. Usted lo puede leer en los evangelios y en el libro de los Hechos. Póngase a leer Mateo, Lucas, hermano, Marcos, Juan. Y luego cuando los termine, póngase a leer el libro de los Hechos. Y usted se va a dar cuenta que los apóstoles que estaban en los evangelios no eran los mismos que estaban acá en el libro de los Hechos. No porque hayan cambiado las personas, es decir, que hayan cambiado a Pedro por otro Pedro, sino que quiere decir que la gracia de Dios, el Espíritu Santo que vino a morar en sus corazones, los transformó. Y el Pedro impetuoso, hermano, el Pedro que fácilmente decía, le mochó la oreja a uno de los guardias con violencia, ahora era un Pedro que hablaba con autoridad frente a 3,000 personas y que al oír el mensaje de aquel hombre pescador, los 3,000 se convirtieron a Cristo Jesús. Hermano, Cristo opera en nosotros, tiene el poder para transformarnos a usted y a mí. Si usted, hermano, usted dice que es creyente, pero entonces no hay en usted el reflejo, hermano, de esa salvación, de esa transformación, entonces, hermano, hay algo que no está bien en su corazón, porque quiere decir que no hay un genuino encuentro con Cristo. Porque cuando Cristo viene, hermano, Él nos transforma plenamente, Él nos cambia, Él nos hace nuevas criaturas. Los apóstoles, hermanos, se encontraron con Él y fueron transformados. No importa lo que usted y yo hayamos sido ayer, hermanos, Cristo puede hacer una transformación completa en su vida. Dios lo puede usar para su gloria. Dios puede levantarlo, hermano, y usarlo para su gloria. Yo conozco muchos testimonios, hermano. Yo recuerdo jovencitos, hermano, niños tímidos, niños que antes uno conoció y que ahora los ve uno sirviendo, predicando la palabra, o los ve uno tocando un instrumento, hermano, con tanta habilidad, porque Dios puede transformar nuestras vidas, hermano. Yo no me olvido de aquella vez que una mujer en la iglesia donde me congregaba, hermanos, una mujer expresó de aquellos 2 muchachos que en la iglesia nunca, hermano, iban, pero ellos andaban tomando en el mundo, ellos andaban allá afuera. Y recuerdo que cuando íbamos a aquellas reuniones, una mujer, hermana en la congregación, dijo: esos 2 muchachos nunca se van a convertir al evangelio, esos nunca van a ser salvos, porque los veían, hermanos, que ellos venían a la iglesia, pero en la realidad cuando ellos estaban en la iglesia se la vivían platicando, se la vivían hablando, riéndose, hermanos, se sentaban a mero atrás, se juntaban a 2 que 3 que estaban en la misma condición y se ponían a reírse allá atrás. Se acababa el culto, se salían a echarse un duro con verdura de los que vendían allá afuera, bien buenos, hermano, con salsa, y ahí se ponían a platicar y se iban. Y luego me los encontraba yo en el tecnológico, en las ¿cómo les llaman estas de fin de año, hermanos? En las bandas, y ahí andaban ellos con sus cartones de cerveza, hermanos, comprándolas ellos, y ahí en la escuela se paseaban con su cerveza. Y aquella mujer, hermana, en la iglesia dijo: esos jóvenes nunca se van a convertir. Ya ella, hermano, dijo, gracias a Dios no era Dios ella, hermano, porque nosotros no somos quienes para decir quién puede ser salvo y quién no. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Hermano, ¿qué cree? Hoy en día esos jóvenes están en la iglesia, tienen su familia,
Todos sus niños van a la congregación, sus esposas sirven en las iglesias y ellos están entregados al Señor en un servicio en la congregación. Hermano, Dios puede cambiar nuestro futuro. Él puede, ciertamente nuestro pasado, hermanos, allí está. A lo mejor usted puede decir: pastor, yo fui de lo peor, yo fui un asesino, yo fui un drogadicto, yo fui un alcohólico, yo era un asesino de lo peor, yo hice aquello o esto. Hermano, a mí no me interesa. Y seguramente, hermano, si usted viene a Dios, Él se encargará de poder, dice la Escritura, echará a lo profundo de la mar nuestros pecados y Él nunca se acordará de ellos, hermano. Y no solamente eso, sino que además el Señor va a transformar nuestra vida pasada en una nueva criatura, a usted y a mí, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia nos dice, hermano, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tantos cristianos, hermano, que viven justificando sus actitudes, sus comportamientos. Es que yo soy así, es que yo tuve una infancia difícil, es que yo aquello, yo lo otro, y es que yo soy débil. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, hermano. Dice que nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, que ahora usted como creyente, el Espíritu Santo mora en su corazón y ahora usted tiene el poder para dominarse a sí mismo. Si antes, hermano, usted era un ladrón, ahora usted puede dominarse a sí mismo y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si antes usted era un blasfemo, un maldiciente, hermano, ahora usted puede dominarse a sí mismo y hablar correctamente. Dejemos de justificarnos, hermano, nuestras acciones. Hay veces decimos: es que yo fui así, mi infancia fue muy difícil, yo sufrí tanto. ¿Qué espera de nosotros, hermano? ¿Qué espera del pastor? Que el pastor le dé tristeza al escuchar su testimonio. A lo mejor lo va a lograr con una buena historia, hermano, pero convénzase de que el Espíritu Santo está en usted y que usted puede caminar en victoria, hermano, con dominio sobre su vida. Empecemos a ser cristianos de testimonio, hermanos, en un mundo que necesita personas de cambio. La gente está cansada, hermano, de ver lo mismo. La gente está cansada de que los políticos se paren en los estrados y nos prometan una y otra cosa. Ellos quieren ver, hermano, cosas diferentes. La iglesia tiene que mostrarles a Cristo y lo vamos a hacer a través de nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra forma, mi amado hermano. Quiero terminar con este tercer punto. El poder que hay en Cristo, hermano, aún puede obrar milagros, prodigios y sanidades en nuestra vida. Recuerdo lo que me platicaba un joven hace unas semanas atrás. Él es bautista y él está en el campo misionero y él dice algo muy bonito de ustedes, los pentecostales. Tuvimos ahí una pequeña plática, hermanos, de nosotros los pentecostales, de ellos los bautistas, y dice algo que hay que reconocer, porque ustedes como pentecostales, y que cuando uno lo ve en el campo misionero, dice: necesitamos eso. Dice: ustedes creen en el Espíritu Santo, creen en sus manifestaciones, y lo más sorprendente es que Dios se manifiesta en medio de ustedes. Hermano, tenemos que vivir una vida donde Cristo se manifieste constantemente en nosotros, que constantemente Él nos deje ver su gracia y su poder. Nos platicaba hace unos meses atrás una hermana evangelista, dice: mi familia y yo estábamos una tarde ahí sentados en el cuarto, no teníamos que comer, pero entonces papá era un hombre de fe, era un evangelista que creía la palabra, y nos sentó a todos los niños en la mesa y a mi mamá, y él dijo: vamos a orar por los alimentos. Dice que los hijos se volteaban a ver diciendo: papá se volvió loco, papá perdió el razonamiento. Si no hay nada preparado en la cocina, no hay dinero, no había sustento, hermano. Y el hermano inclinó su cabeza y les dijo a todos: vamos a orar. Imagínense los niños de todas las edades ahí sentados, hermano.
volteando a ver las ollas, a ver si había algo ahí calentándose. A lo mejor alguno de los niños hoy en día hubiera dicho, es que mandó pedir las Little Caesars o algo ahí, mandó pedir y ahorita llega el Uber y nos lo trae. Hermano, dice la hermana que se puso a orar el papá con mucha fe y le dijo, Señor, gracias por los alimentos que suples a nuestra mesa. Gracias por lo que tú haces en mi familia, porque nunca nos desamparas, porque siempre provees para mi casa. Gracias por esta comida que tú nos suples en nuestra mesa. Dice que los hijos agachados volteaban a verse diciendo, ahora sí papá se pasó de lanza. Dicen los jóvenes, ¿verdad? Ahora sí nos está jugando una muy mala broma. Cuando él dijo amén en la oración, dice aquel evangelista, sorprendidos todos, para sorpresa de todos, tocaron a la puerta. Empezaron a tocar. Y dice que se levantó mamá de la mesa, abrió la puerta y le dice a la vecina, tenía preparada una cena, una comida para unos amigos que iban a venir, pero me cancelaron en último momento. Y yo quiero pedirle o decirle, si no se ofende, si le puedo traer la comida que se quedó ahí sin comer. Hermano, dice que llevaron varias ollas, las metieron a su cocina, hermano, y Dios suplió lo que había que comer en esa tarde, en ese lugar. Yo no sé lo que usted está enfrentando, pero el Dios al que yo alabo, Él sigue haciendo milagros en medio de nosotros, hermano. Él sigue operando maravillas en medio de nosotros. Él sigue levantando al enfermo, al muerto de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Póngase sobre sus pies. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios en esta tarde, pero yo la puedo sentir. Cuando yo le preguntaba a Dios, hermano, yo tuve una semana muy difícil esta semana, pocas horas de sueño, mucho trabajo en el trabajo. Aquí en la iglesia, hermano, tuvimos que visitar, tuvimos que hacer mucho labor y mucho trabajo. Y yo le decía a Dios, Señor, pues si tú quieres que me centre en la iglesia de una vez, Padre, porque estoy cansado físicamente, me siento cansado en mis fuerzas, siento que ya no voy a poder soportar este ritmo de trabajo que yo estaba viviendo en esta semana. Y aparte de todo, estaba yo tratando de preparar mi sermón para este domingo. Y le dije al Señor, ¿qué quieres hablar a tu iglesia? Y el Señor me decía, sigue hablando, que yo sigo haciendo milagros. Porque hoy muchos dejaron de creer en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo hago. Cuando escuchamos testificar al hermano, a la hermana, muchos decimos, esta hermanita ya va a empezar, pues si fue el paracetamol que se tomó. Hermano, no es así. Dios sigue obrando milagros. Él sigue sanando enfermos. Él sigue liberando endemoniados, hermano, de sus cadenas. Y yo lo he mirado con mis ojos. Si usted alguna vez ha estado en una liberación, hermano, a lo mejor usted se convencería de que realmente Satanás existe y de que realmente Dios tiene el poder para obrar en medio de todas las cosas. El ver a una persona totalmente dominada por aquellos demonios, espíritus, cuando usted le dice en el nombre de Jesús, cállate, sal fuera, cierra tu boca, hermano, ellos empiezan a vociferar y dicen, al que tú sirves, no lo menciones. Hermano, hay poder en Cristo Jesús. Él sigue obrando milagros en su vida. Él puede seguir haciéndolo. No nos enfriemos como iglesia, hermano. No perdamos la fe. No dejemos de creer. No dejemos de confiar. No dejemos de creer en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Porque Él sigue obrando milagros. Él sigue sanando enfermos. Él sigue liberando endemoniados, hermano, de sus ataduras. Y no hay nada, hermano, que pueda oponerse a Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Cristo sigue siendo el mismo que hizo el universo. El que obró milagros hace más de 2000 años cuando anduvo aquí en la tierra. Y el que sigue haciéndolos hoy en día. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y hasta cuándo, hermano. Por los siglos
de los siglos. ¿Sabía usted que la eternidad es por los siglos de los siglos? Él sigue obrando, hermano. Y hay veces cuando no entendemos las circunstancias, nos damos cuenta de que realmente Dios sigue obrando en medio de toda circunstancia. Hace unos días sepultamos a una tía mía de un cáncer invasivo en su cuerpo. La mató en una semana, hermanos. El cáncer la destrozó sus órganos y la mató en una semana. Y ahí estaba en el féretro, hermanos, mi tía ya para sepultar. Ahí estábamos la familia, la mayoría cristianos, hermanos, pastores, creyentes, músicos que adoran en las iglesias, hermano. Ahí estábamos todos reunidos para sepultar a mi tía. Y a lo mejor muchos pudieron haber dicho: ¿dónde está el Dios que hace milagros? El Dios que hace milagros, hermano, es el Dios que obra en su familia, que sin ser creyentes ellos reconocieron lo que Dios hace y lo que Dios era en la vida de su madre, y dijeron: aquí se va a hacer un servicio cristiano, aquí vamos a buscar a Dios. Que se oró por ellos y eran fortalecidos. Hermano, Dios hace milagros hoy en día, aunque no los haga como nosotros esperemos, hermanos, o nosotros deseemos. Dios sigue haciendo milagros. Alguien diga amén, por favor, hermano, en esta tarde. Gloria a su nombre. Hermano, yo no sé cuál sea su problema, yo no sé qué viene enfrentando, pero de lo que sí estoy seguro es que el Dios al que yo sirvo puede transformar los corazones. Él puede sanar su corazón herido. Él puede transformar su corazón lastimado en un corazón nuevo, que adore a Dios con libertad, que ame a Dios con toda honestidad e integridad y amor, que ame a los demás sin ver y sentir rencor, que ahora siente el amor en su corazón genuino, deseoso de servir a Dios. Hermano, yo siento la presencia de Dios en este lugar, y yo quiero invitar que si usted, hermano, en esta tarde quiere experimentar el poder de Dios en su vida, en una circunstancia o en una situación que esté viviendo, hermano, personal, quiero invitarlo a que venga a este lugar, a este altar, porque el Cristo que sanó a aquel paralítico, que lo levantó de aquel lecho, hermano, es el mismo que está hoy aquí en este lugar. Venga aquí al frente, hermano. Si usted está enfrentando una enfermedad, si usted está enfrentando una situación, una crisis en su matrimonio, que usted ya está diciendo: ya no quiero seguir adelante, ya no puedo seguir, yo siento que tengo que separarme de mi esposa, de mi esposo. Hermano, yo quiero decirle que hoy está aquí el Cristo que sigue haciendo milagros en medio de nosotros. Venga aquí al frente, hermano. Hay espacio en el altar. Hermano, la Biblia dice que cuando Elías adoró a Dios y descendió fuego del cielo, el fuego descendió ¿en dónde? En el altar, hermano. El fuego descendió en el altar. Yo quiero invitar a este lugar. Si usted está atravesando un momento, hermano, difícil, hay una enfermedad, hay una circunstancia en su trabajo, en su negocio, no sé, hermano, usted lo sabe porque el Espíritu Santo lo está hablando a su vida. Yo quiero invitarle a que salga de su lugar ahora mismo y se venga a este altar, hermano. No le dé vergüenza. Vergüenza será el ir camino al infierno, hermano, ya sin esperanza. Eso sí será vergüenza delante de Dios, el saber que no pudimos creer a la palabra, que no pudimos creer al mensaje de salvación. Hermano, pero venir y rendirse delante del altar solo lo hacen los valientes, solo lo hacen los que genuinamente han creído en Dios. Oh, Rababasaya, Lavacanda, Ramasaya, Lavasheke, Rebasaya. En el nombre de Jesús, Señor, tú sigues obrando milagros. En su nombre hay libertad, en su nombre hay sanidad, hermano. En su nombre hay autoridad para sujetar a los demonios, a las huestes del infierno. Oh, Ramamasai, Lavacaya, Lavasheke, Remasaya. En el nombre de Jesús. Oh, iglesia, iglesia, ven a este lugar, no tengas temor, ven al frente. Ven aquí al altar de Dios, donde desciende el fuego de Dios, donde desciende el fuego del Espíritu Santo con poder.
Ven hasta el altar de Dios. Oh, Rama, Kanda, Raba, Lava, Saya, Lava, Shake, Rema, Saya. Esa Makanda, Rama, y Lava, Seye, que Basaya. En el nombre de Jesús. Oh, Makaya, Lava, Seye. Oh, mi hermano, aquí está su Espíritu Santo. Aquí está su Espíritu Santo, iglesia.